Las estrellas. Antes no había nada. Ni materia, ni luz, ni espacio. Ni siquiera tiempo. Entonces llegó la gran explosión. Con ella nacieron el espacio, el tiempo y el universo. No sabemos por qué ocurrió, pero las pruebas nos indican que fue así. Los primeros segundos del universo fueron de frenética actividad, con temperaturas y densidades que superan todo lo imaginable. Materia y energía cambiándose continuamente entre sí. La luz se hacía materia, y esta a su vez luz. En el momento en que el universo solo tenía 3 minutos de edad, ya había sintetizado sus elementos básicos, hidrógeno y helio. Nuestro universo había nacido. Entonces llegó la gran explosión. 15.000 años más tarde, los radiotelescopios pueden sintonizar con el estallido de la radiación de aquella bola de fuego inicial, enfriada ahora hasta alcanzar los 3 grados por encima del cero absoluto. Este débil resplandor que baña el espacio es el único legado que queda del violento pasado del universo. Otro legado es el hecho de que el universo se sigue expandiendo después de aquella enorme explosión inicial. Estamos en el lugar donde nació la astronomía del siglo XX, junto al telescopio que realizó aquel sorprendente descubrimiento. Durante la década de los 20, el reflector de 30 metros que se encuentra en el Monte Wilson, cerca de Los Ángeles, en California, era el mayor telescopio del mundo. Lo utilizaba el astrónomo americano Edwin Hubble, que ya había descubierto que el universo estaba plagado de millones de galaxias, gigantescas ciudades astrales rotatorias como nuestra Vía Láctea. Comenzó a medir la velocidad de las galaxias distantes. Descubrió que en vez de permanecer quietas, se alejaban unas de otras a una velocidad de millones de kilómetros por hora. Dedujo que el universo se está expandiendo, alejando las galaxias. Si el universo continúa expandiéndose, se hará más frío y vacío a medida que se alejen las galaxias. Esto conducirá a la muerte de nuestro universo. Pero, ¿hay algo que pueda resucitarlo? ¿Cuál es la fuerza que podría ralentizar o incluso evitar esa expansión? La respuesta es la gravedad, que es la responsable de que existan estrellas y planetas. Las estrellas eran aquellas chispas que impidieron que el universo se convirtiera en una inmensa extensión que se expande y se enfría. Mantienen vivo el universo. Hasta después de la muerte de una estrella, su gravedad se asegura de que todavía continúe su influencia. Los astrónomos sospechan que las estrellas muertas podrían llegar a controlar el futuro del universo. ¿Qué es la gravedad? Esa pregunta mantuvo perplejos tanto a científicos como a filósofos durante siglos, hasta que se descubrió la respuesta. Estamos en Bullthorpe Manor, en Lincolnshire, lugar de nacimiento y hogar del científico británico Sir Isaac Newton. Esto me conduce a contar la historia que todos conocemos. En 1665, Isaac Newton estaba trabajando en su estudio, que está detrás de mí, cuando echó un vistazo al jardín y vio cómo caía una manzana de este árbol. Pero su intuición supo lo que hacía caer la manzana. Se dio cuenta de que la manzana y la tierra se atraían con una fuerza, a la que llamó gravedad. También descubrió que esa fuerza era algo que tenían todos los objetos. A mayor masa del objeto, mayor gravedad tenía. Ya había comprendido que la gravedad era una fuerza de grandes dimensiones. No solo hacía que la manzana y la Tierra se atrajeran entre sí, también mantenía a la Luna alrededor de la Tierra y a los planetas alrededor del Sol. Isaac Newton demostró que la gravedad afecta a todo el universo. La gravedad
También es responsable del nacimiento y de la muerte de las estrellas. Las partículas de gas y polvo se atraen entre sí, al igual que la manzana y la Tierra. Comprime la mezcla convirtiéndola en combustible nuclear que arde mientras la estrella recién nacida comienza a brillar. Sin gravedad, no habría estrellas. Al final de la vida de una estrella, cuando se agota su combustible, la gravedad controla la evolución de su muerte. La estrella se enfría y arroja muy lejos sus capas de gas exteriores. Mientras se agota su energía nuclear, el núcleo se derrumba bajo la fuerza de su gravedad. Una estrella gigante se convierte en un cadáver encogido. Un objeto tan pequeño que los astrónomos no pudieron verlo hasta el siglo pasado. Sabemos que existen 3 clases de cadáveres de estrellas: enanas blancas, estrellas neutrones y agujeros negros. Pero encontrar esos objetos colapsados resulta difícil. Al final, su propia gravedad los descubrió. Telescopios como este en el Observatorio Real de Greenwich se dedicaron, entre otras cosas, al seguimiento de estos cadáveres. Este telescopio sirvió para mirar las estrellas y fotografiarlas noche tras noche y año tras año, observando la forma de moverse a través del espacio. Una estrella solitaria seguiría un camino en línea recta, pero si la estrella lleva tras de sí a una compañera, la gravedad de esta última hará que se mueva de manera poco frecuente. Eso me trae a la memoria una antigua leyenda, la historia de un cachorro. Sirio es la estrella más brillante de la constelación Can Mayor. Durante el siglo pasado, el astrónomo alemán Friedrich Bessel realizó un estudio muy especial de Sirio. A lo largo de los años se dio cuenta de que fluctuaba en su viaje a través del espacio como si alguna fuerza invisible influyera sobre ella. Llegó a la conclusión de que Sirio tenía otra estrella en órbita. ¿Pero por qué no podía verla nadie? La respuesta no tardó mucho en llegar. En 1862, el fabricante de telescopios americano Alvin Clark dirigió su nuevo y poderoso telescopio hacia Sirio. Por primera vez, divisó un diminuto punto de luz pegado a la estrella. Se trataba de su compañera. No tardaron en llamarla cachorro. Parecía muy pequeña para producir algún efecto sobre Sirio. Los astrónomos pronto se dieron cuenta de que el cachorro tenía un pedigrí muy extraño. Estudiando su atracción sobre Sirio, pudieron deducir que era tan pesada como una estrella normal. Pero era muy oscura, y eso significaba que tenía que ser muy pequeña. Enfrentados a algo que tenía la masa de una estrella como el Sol, pero el tamaño de un planeta como la Tierra, la clasificaron como una estrella enana blanca. Después fueron descubiertas otras. Podemos decir que una enana blanca es el cadáver de una estrella, el núcleo de una estrella del tamaño del Sol que se desplomó bajo la fuerza de la gravedad cuando agotó su combustible. A veces puede verse como una estrella envejecida dispara su atmósfera durante los estertores de la agonía. El cadáver de una enana blanca tiene ciertas propiedades muy curiosas. Está tan comprimida que un trozo del tamaño de un azucarillo hecho con ese material pesaría 1 tonelada. Una vez que se forma una enana blanca, solo le queda el declive. No dispone de fuentes de energía, solo puede ir soltando su calor por el espacio. Con el paso del tiempo se enfría hasta que al final se convierte en frías y negras cenizas. Todas las estrellas sucumben a la gravedad. Al final de la década de los 60, los astrónomos descubrieron de lo que realmente era capaz la gravedad cuando podía jugar con una estrella mucho más pesada que el Sol. En los oscuros pantanos de Cambridge comenzó a crecer un entramado de cables y postes. En 1967 ya cubría 4 acres. Entonces comenzaron las señales regulares. Esta instalación era uno de nuestros oídos más sensibles en el universo. Pronto comenzó a recibir extraños mensajes del espacio exterior. A medida que el papel corría, hacía gup, 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 gup.
Parecía como si estuviéramos recibiendo una serie de destellos o latidos, espaciados en una relación siempre igual, de 1 segundo y 1/3 aproximadamente. Demasiado rápida para algo astronómico. Al principio pensé que se había producido una interferencia de radio. A veces los coches que circulan por la carretera distorsionan el radiotelescopio. Después de que apareciera varias veces en el mismo sitio, pensé que podría ser un objeto que mereciera la pena observar. Podría tratarse de una estrella resplandeciente. Pasamos 3 o 4 semanas intentando descubrir qué señal emitida por el hombre podría interferir en nuestro receptor, pero no encontramos nada. Entonces nos dimos cuenta de que la fuente de aquellos latidos se encontraba muy lejos, más allá de la Tierra, a unos 200 años luz. O sea, más allá del Sol y de los planetas, pero dentro de nuestra galaxia. Lo denominamos los hombrecitos verdes porque seguíamos pensando que se trataba de algo humano, de algo fabricado por el hombre y que al mismo tiempo parecía extraterrestre. Lo que Jacqueline Bell y Tony Hewitt habían descubierto mediante su extraño telescopio era otra clase de cadáver astral, pero mucho más extraordinario que las enanas blancas. Se denominan estrellas neutrones y son increíblemente densas. Por ejemplo, si llenáramos esto con material de estrellas neutrones, llegaría a pesar unos 100 millones de toneladas. Son muy densas. Creemos que cuando una gran estrella llega al final de su vida hace explosión. Son las grandes y espectaculares explosiones supernovas. El núcleo de la estrella sufre el impacto y se encoge durante la explosión, convirtiéndose en algo parecido al núcleo gigantesco de un átomo. Esta estrella está rotando. Creemos que el reloj que marca los latidos es la estrella rotatoria. Tiene un potente campo magnético que también es muy importante. Cuando hablo de que es potente me refiero a que es 1 billón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, que sirve para dirigir nuestras brújulas. El conglomerado que forman la estrella y el campo magnético gira de 1 a 10 veces por segundo. De una u otra forma se produce un rayo, un haz centrado que barre alrededor, algo parecido a los faros de nuestras costas. Cuando en su rotación llega a nosotros, recibimos el destello. Debido a que sus señales son como pulsaciones, las estrellas neutrones rotatorias han recibido el nombre de pulsars. Los pulsars se parecen a los faros de nuestras costas. Podemos ver el haz de luz de un faro a intervalos de 3 o 4 segundos, mientras que los pulsars centellean varias veces por segundo. El récord es de 600 veces por segundo. Eso se debe a que es una estrella rotatoria con un punto caliente en su superficie, y cada vez que nos llega el haz de ese punto se ve un destello. Otra similitud entre faros y pulsars es que los dos son balizas de señalización. Ya se han utilizado los pulsars como faros de navegación interplanetaria para nuestras naves espaciales. Las sondas espaciales Pioneer, que se están alejando de nuestro sistema solar, llevan en su interior placas que indican de dónde provienen. Son mensajes para cualquier forma de vida lo bastante inteligente como para viajar por el espacio. Pero, ¿un pulsar podría ser visitado por el hombre? Yo calculo que una pluma sobre una estrella neutrón pesaría unas 20.000 toneladas. Un ser humano pesaría miles de veces más. Por eso no duraríamos mucho. En poco tiempo nos convertiríamos en una mancha finísima sobre su superficie. ¿De dónde provienen los pulsars? También son cadáveres de estrellas, los centros de las supernovas, enormes estrellas que han estallado. Al margen del fuego de la superficie, lo más importante es lo que ocurre en su interior. La gravedad oprime el núcleo hasta que los átomos se comprimen convirtiéndose en neutrones que forman una estrella de estas características. Cáncer, por ejemplo, está formada por restos de una supernova que los chinos vieron como hacía explosión en el año 1054. En su corazón, los astrónomos han descubierto un pulsar rotando 30 veces por segundo. La estrella que hizo explosión para convertirse en pulsar de Cáncer era 15 veces más densa que el Sol.
Si estallase una estrella más pesada, podría dejar un cadáver mucho más extraño de lo que pudiéramos imaginar. Un agujero negro, cuya gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. Resulta muy difícil escapar de las fuerzas gravitatorias de la Tierra. Para conseguirlo necesitamos el empujón de un cohete como el que ven aquí. Este es uno de los 17 motores que se precisan para hacer que un cohete Saturno V sobrepase la velocidad para escapar de la Tierra, unos 10 kilómetros por segundo. Si tomáramos contacto con el Sol y quisiéramos despegar de allí, necesitaríamos los patines porque la velocidad de escapada del Sol es más de 600 kilómetros por segundo. Pero el Sol y la Tierra se quedan en nada si se les compara con los cadáveres de estrellas muertas. Supongamos que quisiéramos escapar de la superficie de una estrella neutrón. Si fuera así, tendríamos que viajar a la mitad de la velocidad de la luz, o sea, a 150.000 kilómetros por segundo. ¿Existe algún límite a esto? La respuesta es afirmativa y tiene que ver con la compresión. Supongamos que pudiéramos coger nuestro planeta y comprimirlo en una esfera de unos 2,5 centímetros de diámetro, como esta. Si lo consiguiéramos, su fuerza gravitatoria se elevaría tanto que la velocidad de escapada llegaría a la velocidad de la luz y nuestro planeta se convertiría en un agujero negro. Eso es ciencia ficción. No existe ninguna posibilidad de que a nuestro planeta le espere ese destino porque no es lo bastante pesado. Pero hasta el más cauto de los científicos cree que existen agujeros negros. Es el destino final de aquellas estrellas que son 20 veces más pesadas que el Sol. Los cadáveres de las estrellas más densas del universo. ¿Qué le ocurre a una estrella como esta al final de su vida? Una estrella llega a comprimirse hasta que su gravedad se hace aplastante. Llega a encogerse tanto que acaba convirtiéndose en nada. Deja una zona vacía a su alrededor. Esta zona también es negra, porque la gravedad es tan intensa que incluso atrapa la luz, al igual que cualquier otra materia que haya cerca. Como está vacío y es negro, lo llamamos agujero negro. Uno de los lugares donde podemos encontrarlo es en un sistema binario, donde el agujero negro está en órbita alrededor de una estrella. La gravedad del agujero negro es tan fuerte que puede llegar a absorber materia de su estrella vecina y arrastrarla hacia el agujero al igual que el agua cae de un grifo. Este material está increíblemente caliente. Emite rayos X que pueden ser detectados por los satélites en órbita. Los astrónomos han encontrado un gran número de estos rayos X binarios. El que tiene más posibilidades de ser un agujero negro se llama Cygnus X1. La mancha brillante que aparece en el centro de esta fotografía creemos que es gas caliente desapareciendo en el agujero negro. ¿Qué ocurriría si fuéramos capaces de visitar un agujero negro? Poder viajar a través de un agujero negro y entrar en otro universo pertenece al terreno de la especulación. En teoría esto parece posible, pero en la práctica no lo es. Es como intentar mantener de pie una chincheta sobre su punta. Sabemos que se puede conseguir, pero en la práctica es tan inestable que acabaría cayéndose. En teoría sabemos que hay determinados agujeros negros que funcionan como puentes o túneles hacia otros universos hipotéticos. Pero en la práctica, yo creo que estos túneles o puentes no son practicables para nosotros porque son inestables. La perturbación más ligera provocaría que se cerraran, por eso no habría un camino a través de ellos. ¿Qué podríamos encontrar en un agujero negro? Mucha gente se ha hecho esa pregunta. Lo primero de todo es que haya lo que haya dentro de un agujero negro. Si entrásemos en uno de ellos, no podríamos contar lo que viéramos, porque los agujeros negros distorsionan el tiempo, de tal forma que una persona tardaría solo 1 segundo o 2 en caer dentro, pero ese tiempo sería el equivalente a la eternidad fuera. Por eso, suponiendo que hubiera alguien esperando fuera eternamente, no se le podrían contar los secretos descubiertos en el agujero negro. Pero también creo que lo que se pueda encontrar allí debe ser muy desagradable. Se podría descubrir el final del espacio y del tiempo, el fin de todo. Sería como entrar en algo que borra por completo toda existencia, cada átomo de nuestro cuerpo. Dentro de esta singularidad que son los agujeros negros, hasta el último vestigio desaparecería por completo. Podemos decir que es el fin. Hay otra manera de entender los agujeros negros. ¿Podrían influir en el universo o cambiar su futuro?
Para encontrar una respuesta a esta pregunta es preciso que contemplemos el universo en la mayor escala posible, incluyendo todas las galaxias que podamos ver. Eso es lo que Hubble estaba haciendo con este telescopio, cuando hizo el descubrimiento astronómico más importante de todos los tiempos, que el universo se está expandiendo y arrastra a las galaxias consigo. Pero, ¿continuará expandiéndose el universo? Todo depende de la cantidad de material que contenga. Si hay suficiente materia y por lo tanto gravedad, el universo tiene frenos eficaces. Estos podrían ralentizar la velocidad de expansión, lograr que parase el universo e invertir el proceso. Eso significa que en un futuro lejano quizá no pertenezcamos a un universo en expansión, sino todo lo contrario. Si el universo sigue expandiéndose, su futuro parece incierto. Lentamente se irá quedando sin materia para fabricar nuevas estrellas y planetas. En un inmenso y lejano futuro, podría convertirse en un cementerio frío y vacío. Pero si hay suficientes agujeros negros en el universo, su impresionante fuerza gravitatoria podría detener y hasta invertir la expansión. En ese caso, no se acabaría el universo, sino que volvería a nacer. Pero, ¿hay suficientes agujeros negros para salvar el universo? Para contestar a esa pregunta es necesario mirar al pasado. Puede parecer imposible, pero el universo es como una máquina del tiempo. La luz de los objetos remotos tarda miles de años en llegar a nosotros. Por eso, si miramos a las extensiones más alejadas del universo, podremos ver lo que ocurría hace miles de millones de años. Se sospecha que inmediatamente después de la gran explosión, el universo engendró una generación de estrellas que murieron como agujeros negros hace mucho tiempo. Estos agujeros negros podrían dictar el destino del universo. ¿Seremos capaces alguna vez de encontrar pruebas de que existen? Para observar los primeros momentos posteriores al nacimiento del universo y ver la primera generación de estrellas, necesitaríamos un telescopio mucho más potente de los que tenemos. Este es el telescopio espacial Hubble, sometiéndose a los últimos preparativos en Sunnyvale, en California. Es uno de los más grandes y sofisticados jamás construidos. Este telescopio será puesto en una órbita terrestre por una nave espacial, muy por encima de nuestra atmósfera, que dificulta la visibilidad de los telescopios situados en Tierra. El telescopio espacial Hubble podrá ver más en el espacio que ningún otro. La luz de los objetos que vea llevará miles de millones de años viajando a través del espacio. Eso quiere decir que no verá las cosas como son ahora, sino como eran hace mucho tiempo, poco después de que naciera el universo. El telescopio Hubble será capaz de observar la primera generación de superestrellas viéndolas como eran hace miles de millones de años, antes de que se convirtieran en agujeros negros. Si existen, la gravedad de estas estrellas, muertas hace mucho tiempo, es la que impregna el universo y, en último término, controla su futuro. En nuestra vida diaria apenas pensamos en las estrellas. Después de todo, desde el planeta Tierra, todas las estrellas que vivieron y murieron están muy lejos. Pero dependemos de las estrellas para todo. Confiamos en una de ellas, el Sol, para abastecernos de energía. Le debemos nuestra existencia a las estrellas. Si no hubiera sido por las generaciones de estrellas supernovas que abonaron el espacio con los materiales que componen la Tierra y la vida misma, no estaríamos aquí. Tiene que haber civilizaciones en la galaxia y más allá que vivan como nosotros, en planetas con tierra fértil y océanos. Pero más allá, la influencia de las estrellas es aún más profunda, porque parece que en último término lo controlan todo, incluso después de morir. Los cadáveres de las estrellas tienen poderes que solo ahora estamos empezando a descubrir.